La mayoría de las personas que hablan de Jesucristo explica que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo pagó nuestros pecados, que Jesucristo les va a cambiar la vida y muchas otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, una de las explicaciones más importantes que se le debe dar a una persona es lo que se vive cuando comprobás que Jesucristo es la verdad. Pienso que es uno de los puntos fundamentales porque eso obviamente va a animar a la persona que nunca ha vivido lo que se vive al creer en Jesucristo de verdad. ¿Y qué es lo que se vive? Paz y libertad que no es de este mundo. Jesucristo no solo dijo yo soy la verdad. Si tú buscas en cualquier filosofía o conocimiento o información en el libro del mundo, el único que dijo que Él era la verdad total fue Jesucristo. Nadie más. Ninguna otra corriente filosófica, religiosa. Jesucristo nunca habló de religión, pero si te preguntas, pues, las otras religiones no dijeron eso. Solo Jesucristo dijo que Él era la verdad. Y que el que creyera en Él, de su interior iban a correr ríos de agua viva. Que la paz de la victoria que Él iba a lograr iba a estar sellada en la persona, permanentemente toda su vida. Y este es un punto absolutamente importante a explicar porque precisamente lo que tanto busca el ser humano en el dinero, en tener familia, en tener un buen estilo de vida, en tener respeto, en tener poder, en tener conocimiento, es la plenitud absoluta interna de su ser, sentirse pleno. Pero es que no está en nada de eso. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. De nada le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final, si llega hasta el final sin haber comprobado y adquirido mi justificación, que es lo que le va a entregar la paz absoluta de su ser, porque significa ya estar en paz con Dios, en paz permanente con Dios. ¿Por qué? Porque entraste en el pacto de paz que Dios estableció para el ser humano que está condenado. Ahorita la mayoría de la humanidad está condenada en su pecado, condenada. La ley de Dios dice que el alma que pecare morirá. ¿Por qué los seres humanos morimos? ¿Por qué vamos en una cuenta regresiva hacia morir? Si es que no nos pasa algo antes. Pero entonces, ¿por qué? Si le preguntas a la ciencia, bueno, porque te va a decir los órganos se van deteriorando, esto, aquello, entonces se para el corazón. No. ¿Por qué? ¿Por qué si existe la vida y es algo tan maravilloso, por qué tenemos que ir a la muerte? Solo la Biblia te dice eso, compañero o compañera. Solo la Biblia. Es la paga del pecado, que es la muerte. La muerte no es algo natural. Dios no nos diseñó para morir, pero es la consecuencia de la caída humana, que Dios mismo se encargó de venir a resolver a través de su Hijo Jesucristo. Ya que la paz con Dios significa que no existe el pecado. La Biblia dice, el ser humano, en Romanos 7, Primera de Juan 1:8, Primera de Pedro 3:21, está caído. Estamos corruptos, lo que quiere decir que vamos a pecar hasta el último día de nuestra vida. Y si vamos a pecar hasta el último día de nuestra vida, ¿cómo podríamos mantener la paz con Dios? No se puede, porque paz con Dios significa que el ser humano sea recto sin errores. Ahí es donde entra el regalo más grande que existe. Jesucristo es el regalo más grande que existe porque Jesucristo se encargó de venir a vivir una existencia sin pecado. Él es el que logra la paz con Dios. Él la logró, ya está. Por eso la salvación es una dádiva por la victoria de Jesucristo. La adquiere la persona que se arrepienta y cree en el Evangelio. Arrepentirse es el reconocimiento absoluto de que estamos incapacitados de lograr paz con Dios. ¿Por qué? Porque vamos a pecar. Vamos a pecar hasta el último día de nuestra vida. Cuando uno cree en Cristo de verdad, una fe verdadera en Jesucristo va a producir un fruto. Ese fruto es que ahora el ser humano entiende por qué tiene que buscar apartarse del mal. ¿Por qué tiene que buscar el bien?
Entonces por eso es que vos notás muchas veces que cuando una persona comienza a buscar a Jesucristo o a seguirlo, cambia, su vida cambia. Ya no frecuenta las mismas amistades, ya no hace las cosas que hacía antes. Entonces se le ve el cambio a la persona, porque se le implanta la conciencia de lo que Dios quiere para su vida. Pero aún así, la persona va a pecar hasta el último día de su vida. Y no entender esto es lo que hace que la mayoría de las personas que profesan a Jesucristo aún no estén salvas, siguen condenadas. Jesucristo explicó esto en Lucas 13:24. Porque muchos van a procurar en entrar y no van a poder entrar por la puerta a la vida eterna. La puerta es Jesucristo, Juan 10:9. Entonces, ¿por qué las personas, aunque se llaman cristianas, la mayoría no ha sido salva? Porque no comprenden que ellos van a pecar, ellos no pueden mantener la paz con Dios. No comprenden que no pueden mantener la paz con Dios por buscar la santidad. No comprenden que su propia santidad no los va a hacer ver al Señor. Es la de Jesucristo la que nos hace ver al Señor. Y para tener la santidad de Jesucristo sellada en nosotros, debemos de reconocer la verdad, que es que nosotros no podemos hacer nada. Y fue Jesucristo el que logró la vida eterna. Por lo tanto, al creer de verdad en Jesucristo, lo que ocurre es que Jesucristo nos santifica. O sea, Jesucristo nos unge con su propia santidad. Es un milagro eso, porque nosotros seguimos siendo pecadores corruptos. Pero Jesucristo unge a los que verdaderamente crean en Él. Los que crean de verdad. Es por eso que Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no va a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque entró en la victoria de Jesucristo. Él no tiene ninguna victoria. Los seres humanos no tenemos ninguna victoria con respecto a la salvación de nuestra alma. No nos metemos ahí. Pero la religión ha hecho que la mayoría de las personas no comprendan esto y tengan un evangelio de hombres diferente donde ellos creen, pero si no hacen, pierden. Porque dicen, la fe sin obras es muerta. Claro, una persona que creyó de verdad va a tener fruto bueno, pero el malo nunca se va a ir. Siempre van a pecar. Por eso en 1 de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a él un mentiroso. Siempre el ser humano va a pecar. Y paz con Dios significa que no existe el pecado. ¿Estás entendiendo el punto? Ahí está donde la verdad radical de Dios pulveriza la religiosidad. Al religioso que dice, cuídate, no peques muchísimo, porque vas a perder la salvación. La persona que piensa así nunca ha sido salvada. Porque no comprende que no se trata de la cantidad de pecados. Se trata de que peques una vez. Si la salvación se perdiera por pecar, al reconciliarnos, el siguiente pecado que cometas, y lo vas a cometer sí o sí, porque la Biblia dice que vas a pecar, te quita la salvación. Porque lo que nos dejó condenados fue un solo pecado. Uno solo. Entonces, la verdad radical de Dios pulveriza al religioso. Por eso Cristo dijo en Juan 8:24, porque si no creéis que yo lo voy a hacer por vos, en tus pecados vas a morir. No me vas a traspasar todos los pecados para que puedas ir al cielo, para que puedas tener vida eterna y viajes al Padre, para que yo te santifique y te selle mi espíritu. Esa es la santidad que necesitas para ir al cielo. La tuya no, vos no tenés santidad perfecta, o vos pecás. No importa cómo te apartes del mal, siempre pecás hasta en la mente. Es por eso que pocos logran vivir esa herencia de Jesucristo. Pero al creer de verdad en Jesucristo, comenzamos a vivir una paz que no es de este mundo. Una libertad que no es de este mundo. Por eso a mí me gusta mucho el testimonio de Juan Luis Guerra, el merenguero. Él dice, yo tenía de todo, millones, todo éxito, estaba en la cima y me estaba muriendo por dentro. Ansiedad, depresión, no sabía qué, estoy harto, iba a los psicólogos, a los psiquiatras, hasta que le dijo un amigo, yo no sé qué hacer, no aguanto algo que ando interno y no sé qué hacer, no sé cómo tener paz. Y la persona era un salvador, porque le dijo, yo sé quién te da paz. Paz y libertad que sobrepasa todo entendimiento, pero tenés que probar si es así es. Entonces Juan Luis Guerra dijo, y como yo no soy tonto, pues probé porque no tenía nada que perder. Y comprobé que Jesucristo era lo que yo necesitaba y tanto deseaba. Jesucristo me hizo libre, me dio paz permanente. Era Cristo lo que yo tanto anhelaba, lo que yo tanto quería, era Jesucristo. Es por eso que hoy yo te digo, es Jesucristo, no es nada de lo que estás buscando, es Jesucristo, la verdad absoluta.